La cirugía tiroidea es inmensa. El temario podríamos estar aproximadamente una semana de lo que es la PAF, la clasificación de las lesiones malignas, los factores pronósticos de las lesiones malignas, la extensión de la tiroidectomía, que es un tema que está muy en discusión hoy en día, la extensión de la linfadenectomía, que es un tema que también hay muchísimo para hablar, la ablación con radioyodo, en quiénes y por qué, dos palabras medulares y anaplásicos que trataremos de hacer un break entre el tema 6 y el 7. Vamos a hablar de anatomía quirúrgica y prevención de complicaciones, que creo que es la parte que más les puede llegar a interesar, quirúrgica pura, y abordajes mini-invasivos un poco de todos. ¿De acuerdo? Es decir, que va a ser amplia la cuestión. En general, cuando hacemos una PAF, y debería ser en el 100% de los pacientes que estamos por operar, deberían tener una PAF, es lo que ha cambiado la cirugía tiroidea desde los años 80 a la fecha. El resultado va a venir tipo 1, tipo 2, tipo 3 o insatisfactoria, y básicamente lo que significa es tipo 1 benignas, tipo 2 sospechosas, tipo 3 malignas, con lo que está entre paréntesis significando cada uno de ellos. No siempre viene el diagnóstico histopatológico concreto, pero sí viene siempre el numerito 1, 2 o 3 y es de parte nuestra que debemos interpretar lo que significa. En general, todo lo benigno se expecta y lo maneja el endocrinólogo, y todo lo que es sospechoso y maligno en general lo operamos, y lo que es insatisfactorio depende de todo lo clínico que está alrededor. La sensibilidad de la PAF en el hospital es muy alta, esos números no son internacionales, son nuestros, hicimos estudios hace más de una década, y la especificidad está alrededor del 80%, con una certeza diagnóstica bastante alta, cercana al 90%. No en el hospital, pero sí fuera del hospital se hace enzima con peroxidasa conjuntamente con la PAF, y eso aumenta la certeza diagnóstica al 89% y la sensibilidad casi al 100%. Ya vamos a ver en qué fracasa y en qué es buena la PAF, pero justamente en lo que fracasa es donde la enzima peroxidasa hace la diferencia. Las ventajas son todas: es segura, precisa, barata, fácil de realizar, se hace con una aguja intramuscular, la puede hacer cualquiera, tiene muy buena tolerancia del paciente, puede ser repetida y un larguísimo, etcétera. Casi no hay excusas para no hacer una PAF. Las desventajas es la categoría 2, la categoría de sospechoso. ¿Por qué es una desventaja? Y porque solo el 35% de los pacientes que son enviados a operarse por una sospecha de cirugía, solo el 35% termina siendo cáncer. Es decir, siendo que la PAF lo que hace es seleccionar y hacernos operar cada vez menos pacientes, concretamente este sigue siendo el talón de Aquiles de la PAF. La categoría de sospechosa seguimos operando casi un 70% de pacientes de más. En las lesiones quísticas también la PAF puede fracasar en la interpretación, y yo diría lo importante es que en Córdoba no hay muchos citopatólogos especializados concretamente a la hora de evaluar PAF de tiroides. Se reduce a 2 o 3 y no siempre son esos 2 o 3 los que nos analizan la PAF de nuestros pacientes. A grosso modo, y como para terminar y olvidarse de lo benigno, podríamos decir de que cualquier nódulo predominante o solitario que le estamos haciendo una PAF, que es el primer estudio que debemos pedir en consultorio, va a venir maligno, va a cirugía, va a venir sospechoso, va a cirugía, va a venir benigno concretamente y haremos los controles pertinentes con PAF, o puede venir insatisfactorio y si mide más de 3 a 4 centímetros lo mandamos directamente a cirugía, y si mide menos de 3 a 4 centímetros lo volvemos a control. A grosso modo, si uno lee entre líneas, lo que interpreta acá es que patología benigna, que está en permanente crecimiento, va al quirófano. Patología benigna que ya mide más de 3 o 4 centímetros va al quirófano, y patología benigna que tiene sintomatología con el paciente va al quirófano, y que la patología benigna, no importa de qué centímetros, que le incomoda al paciente y que no está dispuesto a hacerse los controles con el endocrinólogo, va al quirófano. 4 indicaciones de patología benigna, todas las demás son por sospecha de malignidad. Los carcinomas diferenciados de tiroides son el 90% o más, depende de dónde vivamos. De ese 90%, el 70, 75, y en algunas series el 80% son papilares, el resto son foliculares. Pero el tema fundamental, y yo les voy a ir diciendo cosas que es importante que recuerden para que sepamos después de qué estamos hablando más adelante, y son muchos diapositivos. Nos pasamos, perdón. Un momento. Ustedes se van a fijar que hay un grupo que dice intermedio, acá a la derecha, que son ese 15%. No les pido que recuerden células altas, ni células columnares, ni esclerosante difuso, y mucho menos lo que está entre paréntesis, cuál es el porcentaje de eso, pero sí recordar
que no todos los papilares son de buen pronóstico. Es decir, no todos los papilares andan bien. ¿Y qué papilares andan mal? Justamente bastantes. Es decir, si uno suma 3.2 más 0,1 más 6 más 6 más 5 más 9, no es un porcentaje menor la cantidad de pacientes con papilar que no tiene buen pronóstico. Y eso hay que recordarlo para ver lo que vamos a ver un poquito más adelante. Después tenemos el carcinoma medular, que de por sí es otra cosa, y el carcinoma anaplásico, que forma parte. No es una rareza porque casi todos los peores tumores que tenemos en la economía son los indiferenciados de las glándulas. Páncreas, suprarrenales, tiroides, son los peores tumores que tenemos en la economía. Los subtipos de carcinoma papilar, ninguna intención de que leamos todo lo que está escrito, pero sí recordemos que, por ejemplo, si nos referimos a las células altas, tienen mortalidad por la patología de 16%. Si vemos células columnares, mortalidad 29%. No se puede decir bajo ningún punto de vista que eso sea de buen pronóstico. ¿De acuerdo? Es decir, que la patología intermedia de la tiroides realmente mata al paciente y no es de buen pronóstico. El carcinoma insular mata en un 32%. Las células de Hürtel en un altísimo porcentaje son malignas. El carcinoma medular y el anaplásico lo vamos a tocar independientemente. ¿Cuántos factores pronósticos se han investigado en las últimas décadas? Demasiados, pero de todos esos, la idea fundamental es tratar de diferenciar pacientes de alto y de bajo riesgo e intermedio, por supuesto. Dentro de eso, las cosas que en general son evaluadas son las metástasis a distancia, que muchas veces no las conocemos en el preoperatorio. La edad superior a los 50 años, que sí lo sabemos, el tamaño del tumor, que sí lo sabemos, invasión vascular o capsular, que no lo sabemos, grado de diferenciación, que no lo sabemos, variedad histológica, que no siempre lo sabemos, e invasión linfática, que no lo sabemos. ¿Ven algún problema en eso? Y que los factores pronósticos que deberían ser preoperatorios para ayudarnos a decidir qué es lo que tenemos que hacer, la mitad de ellos no lo sabemos hasta después de operar. Es decir, que algo que nos debería ayudar a decidir la técnica correcta, la mitad de las veces no nos está dando la información en tiempo y forma. Y entonces es por eso que hay, no me entran muchos más que esos en el diapositivo, pero hay alrededor de 14 a 17 clasificaciones de pronóstico. Entonces, si uno se fija en cada uno de ellos, el AMES, por ejemplo, que es un doctor Cady, el que lo hizo de la Leigh Clinic, se evalúa edad, metástasis a distancia, invasión extratiroidea, tamaño del tumor. La Asociación Europea, edad, sexo, diferenciación histológica, extensión, extratiroidea, metástasis. El AGE le da el grado, etcétera, y podemos ir. TNM, que lo usan mucho los países asiáticos. En definitiva, que elijamos nosotros como clasificación de factores pronósticos también nos va a modificar qué paciente estamos operando y si lo estamos operando verdaderamente de bajo o de alto riesgo. Si vamos un poquito más adelante, ustedes van a ver que todas las clasificaciones, muchos aspectos son posoperatorios, eso nos lleva a errores y ese error nos hace catalogar de bajo riesgo un 10% que es de alto riesgo. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta eso, ya tienen en cuenta los intermedios, tienen en cuenta de que las clasificaciones fracasan un 10% en bajo riesgo, para después analizar por qué hacemos la cirugía que hacemos en cada una de las situaciones. En el Medline, si ustedes se fijan en ese rango de años, 1965 al 2005, 17 sistemas existen. Cuando fueron analizados los 17 sistemas en 589 pacientes, lo que vimos es que la capacidad de determinar específicamente la sobrevida del cáncer a través de la variación de proporciones es específicamente esto. Aparentemente, de todas las clasificaciones, la de Macy's, que es de la Clínica Mayo, la TNM y la EORTC, que es la europea, son las tres mejores. Uno debería adoptar, para ser académico, para hablar de lo que hace con sus propios pacientes, alguna de esas tres clasificaciones para decidir correctamente qué es lo que hay que hacer. Pero si uno se fija, todo lo que está en celeste no lo sabemos antes de operar. Es decir, las tres mejores clasificaciones tienen un tercio o la mitad de los datos desconocidos en preoperatorio.
Tamaño del tumor. Mucho se habla de que el tamaño del tumor en muchas clasificaciones juega un rol fundamental. Más de 4 centímetros hay que operar, menos de 4 centímetros no hay que operar. Otros dicen más de 3, menos de 3. Otros dicen más de 1, menos de 1. Cada clasificación tiene su línea de corte, pero si uno analiza concretamente 2.798 pacientes en tamaño de tumor, lo que vemos es que cuando los tumores tienen más de 1 centímetro, no pueden ser considerados una clase homogénea de tumores. Es decir, no todos los tumores que tienen menos de 1 centímetro son buenos, son de buen pronóstico. Es decir, ni hablar más menos de 4, ni hablar más menos de 3. Si menos de 1 no son un grupo homogéneo, mucho menos cualquier otra línea de corte. Y las lesiones de menos de 0,5, que en ausencia de células altas, que es uno de esos subtipos, con infiltración de la cápsula, que no lo sabemos en el intraoperatorio, podría evitarse completar la tiroidectomía post-lobismectomía. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo que me guío exclusivamente por tamaño de tumor y a toda chica que viene a mi consultorio, que tiene 40 años, con un nódulo de 1 centímetro y le hago una lobismectomía, no es homogéneo, es posible que tenga que reintervenirla y es posible que le esté perjudicando a largo plazo. La extensión, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay controversia? Y porque no hay ningún trabajo comparativo, no hay ningún trabajo prospectivo, no hay ningún trabajo randomizado. No estoy hablando de hace 10 años, no hay ninguno hoy, ¿sí? Entonces no podemos saber la extensión de la tiroidectomía. Es opinable, el lugar y la amplitud de la linfadenectomía es opinable y las indicaciones precisas de la ablación postoperatoria es opinable. ¿Qué tan opinable? Dos grandes corrientes que la vamos a tratar argumentativamente lo mejor que podamos. Por ejemplo, 12.000 pacientes hacen falta, según Judesman, que es el jefe de servicio de Yale, 12.000 pacientes operados hacen falta para evaluar complicaciones. Es decir, yo decido acá, la mitad se opera con lobectomía, la otra mitad con tiroidectomía total. Necesito 12.000 pacientes para que evaluando complicaciones pueda decir que una es mejor que la otra. Hacen falta 800 pacientes para comparar recurrencia. Y hacen falta 3.600 pacientes para definir mortalidad. Eso va a ocurrir alguna vez en las próximas décadas y no ha ocurrido en los últimos 100 años. Nadie ha podido hacer un trabajo con esos números para poder definir desde el punto de vista estadístico qué es mejor que qué. Entonces, básicamente, yo lo que analizo es lo poco que hay. Hay un trabajo de evidencia 3 de Sackett, muchos de evidencia 4 y 5, y básicamente dicen que la tiroidectomía total parecería ser la cirugía correcta para el cáncer, y para eso hay una serie de argumentos a favor y en contra. A favor de un tratamiento menos agresivo, una lobectomía, una lobismectomía, es que la tiroidectomía total podría acarrear una incidencia mayor de complicaciones. La mitad de las residuas locales pueden ser curadas con cirugía. ¿Se entiende? Es decir, te están atajando, hago algo menos agresivo, voy a tener más recurrencias, pero bueno, lo puedo resolver operando. Menos del 5% de las recurrencias ocurren en la los tiroidea, es decir, el lugar donde es más difícil no es donde voy a tener la recurrencia. Los tumores multicéntricos microscópicos tienen poca importancia clínica, está demostrado por los japoneses hace muchos años y es verdad. Es decir, es frecuente que haya multicéntricos, pero no de importancia clínica. Y el pronóstico es bueno en pacientes operados con lobismectomía. En definitiva, son 5 argumentos bastante buenos. El IA con acento y en rojo es porque hay cirujanos que hacen mucha tiroidectomía total con resultados equivalentes a los que hacen lobectomía. Es decir, cuando es experto el que hace la tiroidectomía total, y es una suposición que habría más complicaciones con la tiroidectomía total, aunque suene absolutamente lógico que la tenga que haber. No es lo mismo exponer los 2 recurrentes que poner uno, no es lo mismo exponer los 2 laringes superiores que exponer uno, no es lo mismo poner 2 paratiroides que las 4. Pero a la hora de los números son absolutamente comparables los resultados. Cuando hablamos de la tiroidectomía total, ventajas, muchas relacionadas a quién controla estos pacientes, pero las vamos a leer. Teóricamente, el 85% de los pacientes con tumor papila de tiroides tienen un tumor microscópico contralateral. Valora, digamos, ¿tiene importancia o no tiene importancia? 85% lo tienen. Es decir, que de acá a 1 año, a 2 años, a 3 años, ese tumor lo voy a tener que ir a reoperar. No es ni 1, ni 2, ni 3, es 85%. 7 a 24% de los casos y la mitad de ellos mueren. A ver si nos ubicamos un poquito. Si yo opero 10 pacientes, 85% de ellos tienen un tumor contralateral
Y de ese 85%, la mitad mueren. ¿Es un detalle menor o es un detalle mayor? Porque todo es números. Pero ¿qué importancia le damos a los números? Para mí la mitad es mucho. ¿De acuerdo? Por eso uno va a argumentar en función de eso qué es lo que uno cree que hay que hacer. El ejemplo varía ostensiblemente entre tumores de la misma familia. Es decir, 95, 85, 65. Nombre distinto, tumores diferenciados. Es decir que cuando hacemos un trabajo y metemos todos los tumores diferenciados y hablamos de sobrevida, el trabajo no sirve. Porque ya sabemos que cada uno de ellos tiene una sobrevida distinta. Y eso es uno de los errores más grandes de los trabajos que vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí sabemos que cuando el paciente verdaderamente en el postoperatorio, en un paciente de bajo riesgo, la mortalidad es del 5%. Mientras que si era de alto riesgo es del 40%. ¿El problema cuál es? Que yo sé eso después que operé. ¿Sí? Entonces, yo opero a una chica que tenía 35 años, que yo asumo que sí o sí es de bajo riesgo porque tenía un tumor de 1 centímetro, resulta después que es un subtipo, tenía riesgo intermedio y la chica yo no le hice lo que le debía hacer y por ende tiene una mortalidad muchísimo más alta. ¿De acuerdo? Entonces, es importante evaluar concretamente, cuando hablamos de factores de riesgo, qué sabemos en el momento de tomar la decisión de la cirugía. La recurrencia en bajo riesgo 10%, alto riesgo 45%. Tema en particular para que vayan recordando, si acá hubiera endocrinólogos, Mazzaferri endocrinólogo, De Groot endocrinólogo, Hay cirujano, Cady cirujano, dos de los cirujanos más famosos de Estados Unidos, los dos endocrinólogos sin lugar a dudas que escriben los libros de endocrinología. ¿Sí? Es decir que ellos hacen esta disquisición y son casi los únicos que escriben al respecto. En definitiva, cuando hay bajo riesgo se supone una baja mortalidad, baja recurrencia y en teoría la lobectomía podría ser un tratamiento correcto. El tema es que quienes creemos que eso no es bajo, esa baja entre comillas incidencia de 10% de recurrencia significa 1/3 a la mitad de esos pacientes morirán. Opero 100, de esos 100 me equivoqué en 5 que no eran de bajo riesgo, pero yo no tenía toda la información en preoperatorio. De esos 5 se van a morir la mitad. Entonces, ustedes dicen que se mueran 3, ¿es grave, no es grave? Si la mamá de ustedes seguramente es grave. ¿Por qué la mamá de otro no va a ser grave? ¿De acuerdo? Entonces son muchos. Si uno va concretamente a los análisis multivariados, insisto, los endocrinólogos dicen que una disminución de la recurrencia y una mejor sobrevida cuando se hace tiroidectomía total. ¿Cuál es el problema de todos esos artículos? Ustedes ven que hay como 10. ¿Cuál es el problema de todos esos artículos? Que todos juntan todos los diferenciados. Y ya vimos que dentro de todos los diferenciados hay intermedios y hay de baja y hay de alta. Entonces, al juntar todo, bueno, obviamente que si tenemos un 30% de alto riesgo, rompe los números y de alguna manera podríamos decir que esa definición en rojo no necesariamente es 100% verdad. La Mayo Clinic, a mi juicio, es una de las instituciones en el mundo que más seriamente trabaja, haciendo su clasificación de AMES. Los pacientes de bajo riesgo tuvieron más recurrencia local y más metástasis ganglionares cuando fueron tratados con lobectomía. Suena coherente. Yo dejo la mitad de la tiroides, debería haber más recurrencia local y más metástasis. Cuando el paciente es de bajo riesgo, le hago la tiroidectomía total, hay mejores resultados, hay menos recurrencia y hay más y menos mortalidad. También suena coherente. ¿El tema cuál es? Todo suena coherente, pero el tema es la morbilidad. Es decir, si yo, cuando tengo a mi mamá con un cáncer de tiroides, yo supiera en una cartilla como en Estados Unidos quién los opera con 0,2% de morbimortalidad, no estaríamos discutiendo de qué hacer. ¿Sí? Pero por ejemplo en la Argentina no sabemos quiénes son los que tienen esa morbilidad y esa mortalidad. Entonces, básicamente pasa a ser importante. Yo por ejemplo lo mando a Roque, el paciente. Y Roque ha hecho una sola tiroides en toda su residencia. La morbimortalidad de Roque no es la misma morbimortalidad del que vamos a leer acá, que es la aceptada. Entonces, ¿es correcto que le digamos a Roque que haga tiroidectomía total por todos estos argumentos, por 3 pacientes de cada 100? ¿Se entiende? ¿O es correcto que Roque ponga en riesgo la mitad
de los recurrentes, la mitad de los laringios y la mitad de las paratiroides y perjudique a 4 o 5 pacientes de cada 100. Esa es la parte complicada en el análisis, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque la morbilidad depende de la experiencia, depende del tipo de extensión, del vaciamiento ganglionar, de las variaciones anatómicas, de la ubicación de las glándulas paratiroides y de las cirugías previas. Es decir, todo un contexto de situaciones que las maneja siempre mejor un cirujano que se dedica al tema que otro que hace una tiroides de vez en cuando. Entonces, ¿cómo separamos un cirujano del otro? Y un cirujano que tenga menos del 2% de lesiones recurrenciales e hipoparatiroidismo definitivo es un cirujano que debería hacer tiroidectomías totales. Y un cirujano que tenga más de un 2% de esas lesiones y de esas complicaciones y debería posiblemente hacer lobismectomía. Después discutiremos si capaz que lo mejor sea que derive el paciente. Bueno, este es el trabajo más importante que hay en análisis de qué debemos hacer. Billy Moria se llama, y Billy Moria lo que de alguna manera hizo es, fue a la computadora de Estados Unidos y evaluó 52.173 pacientes. Yo diría que son bastantes, ¿no? O sea, se pueden sacar conclusiones bastante interesantes. Y de ese número lo que él concluye es que los papilares menores a 1 centímetro, la extensión de la cirugía no modificó el índice de recurrencia y sobrevida, mientras que los tumores de más de 1 centímetro, la lobectomía tuvo un riesgo de recurrencia y muerte superior que la tiroidectomía total. En definitiva, ¿qué dijo Billy Moria? Básicamente, abajo de 1 centímetro sigamos discutiendo, arriba de 1 centímetro no discutamos más. Arriba de 1 centímetro debemos hacer tiroidectomía total. Billy Moria, ¿qué dice? La tiroidectomía total tiene menos recurrencias, mejora la sobrevida de los tumores papilares mayores de 1 centímetro comparados con la lobectomía. Es el primer estudio que hay, es el único hasta la fecha, 2007, y todavía en el 2017, 10 años después, no hay nada nuevo al respecto. En definitiva, esto es lo que hoy manda. Esta información es lo único que existe para decir arriba de 1 centímetro la tiroidectomía total, debajo de 1 centímetro sigamos discutiendo. ¿Y cómo sigue la discusión? Básicamente, si nos evaluamos por todo lo que hemos dicho, la tiroidectomía total, cuando nosotros tenemos menos del 2% de problemas, los beneficios de la sobrevida y los beneficios sobre la recurrencia, en todo tumor arriba de 1 centímetro no deberíamos discutir lo que tenemos que hacer, y el que no termina de saber operar debería aprender o ir a aprender alguna parte. ¿Qué tiroidectomía hacemos en menores de 1 centímetro? Se llaman microcarcinomas en la literatura. Hay pocos estudios. Yo diría, ¿quién es el precursor de la lobectomía en este grupo de pacientes? Shaha. No está en Villa Dolores, es Shaha. Shaha está en el Memorial, en el Sloan Kettering Center, es decir, uno de los lugares más importantes de cáncer del planeta. Y él, en este artículo que si usted se fija en 2017, es decir, acaba de salir, él dice, lobectomía versus tiroidectomía total es un debate no resuelto, pero es importante que ustedes tengan claro que ya no es un debate de todos los tumores, es un debate de los microcarcinomas, es un debate de los tumores menores de 1 centímetro diferenciados, no hay más debate en el resto, y esto no tiene desperdicio. ¿Cuál es el argumento número 1 para Shaha? No es el paciente, que ustedes leen, dice que la lobectomía no se termina de hacer porque la filosofía y la práctica de los endocrinólogos que en general siguen al paciente después de la cirugía necesitan saber qué tratamiento y necesitan documentar si van a hacer radioiodo o no y si el paciente puede o no tener persistencia o recurrencia. O sea, ¿qué está diciendo? No es el paciente. Yo ya sé que recurre más. Yo operé. Yo con una lobectomía, yo sé que va a recurrir más. Yo sé que hay persistencia en el 85% de tumor contralateral. El endocrinólogo también lo sabe. ¿Cuál es la diferencia? Yo no lo sigo al paciente. Entonces, cuando venga a mí con que el tumorcito contralateral creció, no es conmigo que va a hablar, es con el endocrinólogo. Entonces, el endocrinólogo no quiere la lobectomía. El endocrinólogo quiere la tiroidectomía total. ¿Cuándo? Siempre. Arriba de 1 centímetro y abajo de 1 centímetro. Pero es importante porque Shaha es la persona
que dice que hay que hacer lobectomías, y el argumento, insisto, no es el paciente. El argumento fundamental es los endocrinólogos. Entonces, sale este estudio pequeñísimo, como de todo Corea, más o menos 176 pacientes. Yo creo que un poco va cerrando la discusión, porque básicamente lo que dice es: la recurrencia contralateral del remanente es manejado por una nueva cirugía, es decir, una relobectomía del lado contralateral, que en general es segura, y que entonces ellos creen que la lobectomía es totalmente practicable en pacientes con tumores de menos de 1 centímetro, de bajo riesgo, porque la recirugía es infrecuente. Yo estoy de acuerdo con esto, pero también estoy de acuerdo de que si le hacemos una lobectomía a todos los pacientes que tienen menos de 1 centímetro, en 10% de ellos la he perjudicado y es culpa mía, y en el 90% restante el endocrinólogo está enojado conmigo, porque no tiene cómo controlarlo fehacientemente. Entonces es difícil para el cirujano que se dedica a esto tomar la decisión de no hacer una tiroidectomía total. Y terminamos con ese tema. ¿Quedó claro? Cuando entramos en la linfadenectomía, yo en general veo que los cirujanos no saben la clasificación de cabeza y cuello, que es un sector 6, habitualmente es el compartimiento central. El segmento 2, 3 y 4 es el yúgulo carotidio. En general no disecamos el segmento 5, que es el espinal, el retroesternocleidomastoideo, y tampoco disecamos el segmento 1, que es el piso de la boca. En general, nuestras disecciones es, cuando hablamos de central, es el 6, y cuando hablamos de lateral es 2, 3 y 4. ¿Qué importancia tiene esto? Mucha. Porque cuando hacemos la discusión, ¿cuál es? ¿Qué tipo de linfadenectomía hacemos? Ya vamos a entrar en qué significa cada una, pero si ustedes se fijan en las estadísticas, cualquier papilar tiene adoración por los ganglios. 20 a 50% de los pacientes en el momento de la cirugía tienen ganglios positivos, y si el patólogo es bueno, 90% de ellos tiene ganglios positivos. Es decir, estamos hablando de que la inmensa mayoría de los papilares, que es el 80% de los tumores diferenciados, van a tener ganglios positivos en el momento de la cirugía. El compromiso ganglionar se correlaciona directamente, obviamente, con que sigue habiendo enfermedad y con que va a volver y vamos a tener que volver a operar. Y esto es la tercera cosa que les pido que recuerden, la terminología. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Porque después hacemos las preguntas en el examen, ustedes no captan lo que significa concretamente la palabra y responden mal. No es lo mismo una linfadenectomía profiláctica que terapéutica, que sistemática o compartimental. Entonces, cuando ustedes vean qué tiroidectomía se hace frente a un medular, si ustedes no saben qué significa cada una de estas cosas, la respuesta forzosamente va a ser incorrecta o la van a pegar de suerte. Profiláctica es cuando la hacemos no importa lo que veamos en el preoperatorio o en el postoperatorio, lo hacemos siempre. Profiláctica. Terapéutica es cuando tengo palpación positiva, cuando tengo una imagen, una ecografía, una tomografía que me dice que hay ganglios grandes, o cuando hay una PAF que me dice tenés un nódulo positivo en tal lado. La sistemática significa que concretamente voy a hacer todo el compartimiento que está comprometido, mientras que el berry picking es elijo el ganglio que me parece grande y se lo doy al patólogo. Es decir, si uno mezcla todas las posibilidades, puede haber profiláctica con sistemática o compartimental, profiláctica con berry picking, terapéutica con sistemática y terapéutica con berry picking. Lo que hace muchas posibilidades de linfadenectomías. Cuando vamos al análisis concreto, yo estaba en Francia y mi jefe dice, ¿cómo podemos demostrar si la linfadenectomía aumenta los riesgos de la cirugía? Y que me dijo, me pareció muy fácil, nosotros operamos 10 tiroides por día, y entonces lo que hicimos fue básicamente, hicimos 50 tiroidectomías totales por bocio multinodular, y 50 tiroidectomías totales que hacíamos linfadenectomía central bilateral de principio. Y las comparamos prospectivamente con el mismo cirujano. ¿Y qué es lo que ocurrió? Los dos tuvieron 0% de recurrencia, es decir, que la linfadenectomía no afecta la incidencia de disfonía, pero sí vimos que las paratiroides sufren cuando las desvascularizamos al hacer la linfadenectomía, siendo que había 0% del lado del bocio multinodular y 4% del lado de la linfadenectomía.
Fue un artículo importante porque solamente hay 2 que hablen del tema. ¿De acuerdo? Es decir, solamente hay 2 artículos que hablan del tema. El otro artículo habla de 159 papilares. La única diferencia que hizo es, en vez de tratar benigno con maligno como nosotros, porque no nos parecía correcto no hacer la linfanectomía en algunos pacientes, hubo un grupo suizo que sí le pareció correcto, autorizado por su comité de ética, los dividió y obtuvo datos bastante parecidos. Pero básicamente hay una mayor incidencia de hipoparatiroidismo definitivo cuando hacemos tiroidectomía total con linfanectomía central. En definitiva, que es lo importante recordar, no es la tiroidectomía total la que aumenta la morbilidad, es la linfanectomía lo que sí aumenta la morbilidad. Después, cuando analizamos concretamente la recurrencia o la mortalidad relacionada, hay menos trabajos todavía, hay uno solo. Ningún trabajo que tenga validez de Sackett importante, es decir, trabajos prospectivos y randomizados no existen a la fecha, y el único artículo que hay, que es sueco, y es una muy buena fuente que venga de Suecia, estudió 195 papilares durante 13 años y parece mejor sobrevida, menor recurrencia en los pacientes con linfanectomía profiláctica sistemática. Es decir, el único estudio que compara profiláctica versus terapéutica dice que la profiláctica tiene mejor sobrevida, que es lo más importante a la hora de hablar de cáncer. Pero es el único trabajo y no tiene validez científica sólida. También, si uno analiza concretamente la recurrencia de hipoparatiroidismo y parálisis recurrenciales, hay un solo trabajo de vuelta, ya tiene bastantes años porque es de 1996, y en ese trabajo alemán uno analiza toda la situación y básicamente mayor incidencia de hipoparatiroidismo definitivo y lesión recurrencial no intencional cuando se realiza una reintervención en el compartimiento central. ¿Qué significa esto? Que si yo todos los cánceres no les voy a hacer linfadenectomía, cuando reintervengo por los ganglios, y la mayoría de las veces va a ser en el compartimento central, me aumenta el riesgo tanto de los nervios como de las paratiroides. Es decir, que no es un detalle menor decir no lo hago, no tengo ganas, no tengo tiempo, no quiero, no veo ganglios grandes. ¿De acuerdo? Y uno de los trabajos más importantes al respecto lo escribe Wada, y en ese trabajo básicamente lo que hace es que las metástasis fueron más frecuentes en el grupo terapéutico. Suena lógico, si entendemos lo que significa cada cosa, ¿cierto? ¿Qué significa terapéutico? De que yo veo ganglios grandes previo o durante la cirugía. Entonces, obviamente, es más frecuente la cantidad de metástasis. Pero la recurrencia también fue más frecuente en el grupo terapéutico. ¿Qué es lo que significa eso? Es interesante. Es decir, yo estoy sacando cuando los veo grandes, y cuando los veo grandes y los saco, igualmente tengo más recurrencia. Es decir, que me estoy quedando corto. Es decir, saco lo grande, no saco lo chico, no saco lo que no se ve, y tengo mucha más recurrencia. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? No menor. Pacientes con micropapilares, las adenopatías palpables, se le debe realizar una linfanectomía terapéutica, estamos todos de acuerdo. La linfanectomía profiláctica no tiene ningún beneficio. Es decir, si yo los veo, los busco, los encuentro, los biopsio y el resultado es benigno, los resultados son buenos. Si yo los busco, los toco, los saco, no biopsio, me quedo con ganglios sin sacar que no aparentan ser malignos y lo terminan siendo. Entonces, ¿qué linfanectomía hacemos? Volvemos al 2017, 2015 acá, y básicamente, si ustedes se fijan, es totalmente en todos los tumores diferenciados, lo que de alguna manera dicen es, debemos hacerlo terapéutico, pero debemos biopsiar los ganglios chicos de las zonas de los compartimientos laterales. Si no, dejamos patología y tenemos aumento de recurrencia. Y como para ir terminando el tema, 2016, si debemos o no hacer una tiroidectomía total, la linfadenectomía, en general sí, porque disminuye la recurrencia en el lugar importante, que es la zona central. ¿Y qué dice él?
todo al revés de todo el mundo. 2016, no hace 20 años. Y ustedes leen, hay que hacerle a todos, rutinariamente, profilácticamente, porque la recurrencia desaparece a menos del 1% y el número que espanta, para los que nos dedicamos al tema, es que cuando los vemos normales a los ganglios, nosotros no los sacamos. Mientras que él sí los saca y 36% de esos pacientes tienen ganglios positivos y hay que volverlos a operar. ¿Sí? Y entonces, como siempre los japoneses, 2017, y es claramente este artículo va en contra del anterior, porque lo toca permanentemente en la discusión, tiene estas conclusiones sobre el mismo tema. Ellos estudiaron miles de pacientes, entonces hicieron profiláctica, es la P que está allá, en los N0 y en los N1A de los tumores papilares, los dividieron en menos de 4 centímetros y claramente ellos no encontraron beneficio en la sobrevida cuando le hacen la linfadenectomía. Entonces, ustedes ven cómo va y viene la cosa. No la hagamos. Después alguien que dice 36% de recurrencia, sí la hagamos, y vienen después los japoneses y dicen eso no es así, no se benefician de hacer profiláctica. O sea que, ¿qué les queda a ustedes en relación a la linfadenectomía? Me gustaría que les quede. La terapéutica hay que hacerla. El ganglio central hay que biopsiarlo. No es solo mirarlo, no es solo ver si está grande. Hay que sacarlo, mandarlo al patólogo, si es positivo, vaciar el compartimiento e ir al compartimento siguiente y biopsiar el ganglio predominante o centinela, volverlo a enviar. Y si ese ganglio da negativo, entonces sí hemos hecho todo lo que había que hacer. ¿De acuerdo? Esa es la conducta actual. Que es básicamente lo que está escrito ahí. Terapéutica, sistemática, radical, central o lateral, en los palpados, en los descubiertos por imágenes, en los que tienen punciones positivas, en los identificados en el intraoperatorio, en los que están identificados por biopsia, sí o sí, son todos los elementos los importantes para poder decidir una linfadenectomía terapéutica correcta. Tratamiento con ablación con radioiodo, y por eso hablamos hace un ratito con Eugenia de que hace falta para el paciente que vamos a operar, que es una linfadenectomía, el patólogo, y no necesariamente hace falta para una tiroidectomía. ¿Por qué? Y porque yo le voy a mandar un ganglio que para mí es benigno para que me diga si lo es. Lo necesito concretamente. Bueno, tratamiento con ablación con radioiodo, mucha discusión. La doctora que más manda tiroides acá en el hospital de clínica hizo la tesis sobre las complicaciones del radioiodo. Las hay, no son pocas, y esas complicaciones obligan a tratar de identificar lo más posible en quiénes hacerle y a quiénes no, pero básicamente para los endocrinólogos, los cirujanos somos un poco más precavidos con el radioiodo, pero para los endocrinólogos lo importante es que el radioiodo tiene menores índices de recurrencia local y mortalidad en los pacientes tratados. Por ende, para el endocrinólogo casi no hay no indicaciones de radioiodo cuando su cirujano hizo tiroidectomía total. Es decir, a ustedes les va a costar encontrar una tiroides para en el servicio que no haya tenido radioiodo si la anatomía patológica definitiva fue de malignidad. No importa que sea de bajo riesgo, de alto riesgo o intermedio. Tratamos el cáncer medular de tiroides y hacemos un descansito. No sé si ustedes han leído mucho del tema, pero esto es interesantísimo, pero si no te resulta interesantísimo, es odiable. ¿Por qué es odiable? Porque es complejo. Es decir, el cáncer medular hay esporádico, puede ser bilateral en un 30%, que esto qué quiere decir, que cuando uno habla de patología familiar, en general ataca toda la glándula. Y uno debería asumir que el esporádico no debería tener bilateralidad, y sin embargo la tiene, por eso es importante el 30%, que también se divide en micromedulares, es decir, tumores muy chiquitos, donde básicamente el diagnóstico lo hace la calcitonina sistemática, ya vamos a llegar a todo eso, y el medular clínicamente aparente, que es decir, hacemos una PAF y nos dice que es un medular. Nosotros estudiamos tumores chiquitos de menos de 1 centímetro en Francia, los evaluamos como con PAF, y la verdad que en el World Journal of Surgery quedaron bastante
interesados en los resultados, porque nosotros encontramos medulares en tumores con calcitoninas normales. ¿Se entiende? Es decir, hacíamos calcitoninas y salían normales y hacíamos la PAF y venían medulares. Quiere decir que hay un momento del medular que es subclínico y no da señales hormonales. Entonces es importante la PAF siempre, en todos los pacientes. Y también un medular que es familiar, que es autosómico dominante, es decir, nosotros tenemos una instrumentadora en el hospital que tiene un medular que fue operada, que se le aconsejó no tener hijos porque desgraciadamente iba a tener una enfermedad hereditaria maligna, tuvo varios hijos y todos esos hijos están desarrollando medulares. ¿De acuerdo? Cuando uno tiene un medular familiar, el 100% de los hijos de esa persona van a tener un familiar. Con el agravante de que el medular es de bajo riesgo, alto riesgo o intermedio. Intermedio alto. O sea que hay muerte por el medular. No es que heredan un papilar, ¿de acuerdo? Heredan un medular con muerte de por medio. Individuales generalmente son bilaterales y en el contexto de la neoplasia endocrina múltiple tipo 2 son siempre bilaterales, comprometen los dos lóbulos y en general tienen una sobrevida que no es tan buena y ya es a 5 años y no a 10 como en la mayoría de los tumores diferenciados de tiroides. Muy importante, no importa qué medular creamos que tenemos, así no haya ningún antecedente familiar, el paciente que tenemos enfrente puede ser la primera manifestación de un familiar. Entonces lo que hacemos es siempre buscar de descartar el feocromocitoma. ¿Por qué? Porque el medular familiar se relaciona a feocromocitomas. Entonces, como generalmente aparecen a la vez, y los feocromocitomas rara vez tienen la hipertensión que uno lee, alrededor del 30 y pico % solamente, entonces el feocromocitoma lo debemos evaluar con metanefrinas urinarias en 24 horas. Y esa evaluación requiere una serie de características que, si bien está ahí en francés, es importante que cuando ustedes pidan las metanefrinas en 24 horas, no las pidan libres de cuerpo esperando que se haga bien. Ustedes le tienen que decir al paciente que tiene que tener 12 horas de ayuno, que la inyección endovenosa del análogo sintético de la gastrina se tiene que hacer 3 minutos antes, que concretamente tiene que ser 0,5 microgramos por kilo, no lo que se le ocurra al técnico que está haciendo el estudio, que los estudios de laboratorio se tienen que hacer a los 5, a los 10, a los 3, a los 5 y a los más de 10 minutos y que después se debe centrifugar y congelar, porque si no hacemos eso, el estudio no sirve. ¿De acuerdo? Entonces, descartamos un feocromocitoma que el paciente tiene con todo el riesgo que eso significa en el quirófano. El cáncer medular de tiroides es esporádico, tiene un nivel de evidencia 3 que es bajo. ¿Por qué? Porque hay pocos medulares en el mundo, pero básicamente tienen que recordar lo que se ve ahí. Cuando es chiquitito, menos de 1 centímetro, la cirugía es tiroidectomía total más linfanectomía terapéutica. Mientras que cuando es un nódulo evidente de más de 1 centímetro, es la tiroidectomía total con linfanectomía central profiláctica, ya no importa, y casi siempre en los medulares los ganglios son chiquitos, por más que estén metastasizados, compartimental, con linfanectomía lateral homolateral, profiláctica también, no hace falta que estén grandes los ganglios, y terapéutica compartimental contralateral. Es un trabalenguas, pero que hay que recordar. Pero es fácil. Hago siempre el centro, ¿sí? Del lado que está el tumor, hago siempre, no importa lo que haya, y del lado que no está el tumor, hago cuando hay evidencia. ¿De acuerdo? Familiar, no importa que sea individual, no importa que sea en el contexto de una neoplasia endocrina múltiple, básicamente siempre hacemos lo mismo, sacamos toda la tiroides, hacemos profiláctica central y hacemos profiláctica lateral. O sea, ¿qué diferencia hay con la anterior? No hacemos terapéutica del lado contralateral lateral. Acá hacemos profiláctica en todas partes, centrales y laterales de los dos lados, del lado del tumor y del lado que no está el tumor. ¿Cómo se evalúan los cánceres medulares? Básicamente con calcitonina y SEA. Se hace el test de la pentagastrina a los 45 días. El test de la pentagastrina es muy importante porque, por ejemplo, nosotros operamos un medular y rara vez la calcitonina en postoperatorio es normal. Es decir, ustedes imagino que creerán que si viene un medular, yo le saqué la tiroides, le saqué los ganglios de todos los compartimientos, debería dar una calcitonina normal. Por arriba de 250 hay como una tendencia a reoperar al paciente.
mientras que por debajo de 2,50 hay una tendencia a esperar, a evaluar, a controlar al paciente. Y finalmente ya hacemos el recreo. El cáncer indiferenciado posiblemente sea, con el cáncer de corteza suprarrenal y el adenocarcinoma de páncreas, 3 de los peores, si no los 3 peores tumores que tiene el cuerpo. Y a mi forma de entender, el anaplásico le gana a todos. Porque un tumor de corteza te mata en un mes, un tumor anaplásico te mata en un mes, pero aparte te sofoca. Es una pésima muerte. ¿De acuerdo? Es decir, tremendamente agresivo, pero realmente un tumor que uno no le desea absolutamente a nadie. Tiene una sobrevida de 1 a 12 meses. Se pide sistemáticamente la TC para estadificar en estas situaciones. Y lo último que se sabe al respecto con cierta P válida es que la sobrevida resecando con R0, R1 es más o menos de 3 meses versus 43 meses. ¿Sí? Cuando no hago R0, R1 versus sí hago R0, R1, 3 meses versus 43 meses. ¿Qué quiere decir? Si saco todo, le doy vida. Y si no saco todo, el paciente es como si no lo hubiera operado. ¿Es frecuente poder sacar todo en un anaplásico? No. Entonces sí hay que evaluar realmente bien si vale la pena. Por eso el próximo trabajo dice de que podemos hacer R0, R1, R2 con linfadenectomía terapéutica compartimental, con radioterapia, con quimioterapia. No lo llevamos a 2 años, no lo llevamos a 3 años, no lo llevamos a 4 años a este paciente, pero por lo menos le damos una muerte digna. O sea que nos tiene que quedar 2 conceptos. Si yo quiero que el paciente viva, por la tomografía tiene que ser evidente que yo hago un R0. Si yo hago un R0, ese paciente va a vivir 2 o 3 años. Si yo no hago un R0, tengo que ver si el paciente, en la cirugía agresiva que voy a hacer, lo pone en riesgo de vida en el quirófano. Si lo pone en riesgo de vida en el quirófano, esa cirugía no la debo hacer. Y si no lo pone en riesgo de vida en el quirófano, cualquier resección, R0, R1 o R2, con una linfadenectomía, con radioterapia y quimioterapia, aparentemente le da una mejor calidad de vida al paciente. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta a lo mejor del múltiple choice de si está indicada la traqueotomía profiláctica en el anaplásico? La respuesta es no. Les digo para que no cometan errores en el examen, ¿no? El disector armónico. El disector armónico ha cambiado un poco la cirugía de tiroides. Ha cambiado en el sentido de que la cirugía de tiroides necesitamos un buen anudador como ayudante. Uno solo, pero bueno anudando, porque hay arterias y venas que son muy importantes, venas que son delicadas, arterias que sangran mucho, y con el disector armónico no necesitamos a nadie. El armónico resuelve todas esas circunstancias, operamos básicamente solo. Es un trabajo que nosotros participamos concretamente con otra serie de personas de acá del hospital, y es evidente que reduce el tiempo operatorio, coagula perfectamente todas las arterias y venas tiroideas, y debe practicarse, es mucho más cómodo para hacer la linfadenectomía, es decir, es un muy buen instrumento para cuello, pero bueno, hoy en día se ha puesto muy caro. La primera tiroidectomía endoscópica la hizo Huscher y la hizo en 1997, es decir que no estamos hablando de nada que tenga 4, 5, 6 días, es algo realmente que tiene mucho tiempo en nuestro medio. Vamos a ver las dificultades porque algo que es conocido desde hace tanto tiempo no está absolutamente implementado en todos los servicios que hagan tiroides. Pero básicamente deberíamos definir qué es una cirugía mini-invasiva. Una cirugía mini-invasiva es toda cirugía que requiere menos de 3 centímetros de incisión. O sea, no es una de 1 ni tiene que ser de 1,5. Cualquier cosa que tenga menos de 3 centímetros de incisión es una cirugía mini-invasiva en cuello y debe permitir esa incisión un acceso directo a lo que estamos por operar. A grosso modo, todas las cirugías mini-invasivas se tratan como TMI. Esa es la sigla habitual e incluye un gran número de cirugías que yo voy a tratar de resumirlas y también decirles lo que termino creyendo que es lo mejor. Mi idea sería preguntarnos si todo procedimiento que duela menos es mejor. Es decir, es la razón fundamental por la que la colecistectomía se transformó en gold estándar rápidamente, aumentando la incidencia de lesiones de la vía biliar, lo que es incoherente. Es decir, grandes riesgos
o mayores riesgos, y sin embargo el detalle fundamental es que duele menos. Entonces, yo diría que no solamente es el dolor lo que uno debe evaluar a la hora de comparar técnicas entre sí, uno debería evaluar si requiere distinto tipo de anestesia, mayor riesgo, menor riesgo de anestesia, la duración de la operación, si yo opero una duodeno pancreatectomía laparoscópica en 6 horas y lo hago convencional el 3, si corresponde o no que uno la haga laparoscópica, es uno de los elementos de evaluar. El dolor postoperatorio, por supuesto, si es mayor o menor, las tasas de complicaciones, tasas de éxito para finalizar y reproducir la técnica, resultado a largo plazo, y de esa manera, fundamentalmente analizando todo lo anterior, comparar cada uno de esos elementos con la técnica que hasta ese momento ya ha sido el gold estándar. Porque si uno hace eso con todas las técnicas, en la vesícula no está tan claro que sea tan gold estándar, la laparoscópica. Es decir, uno la analiza en cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a la primera, yo puedo hacer una vesícula con peridural, puedo hacer una vesícula con raquidia. Y si bien yo publiqué vesículas con raquidia laparoscópicas, el 99.9% de todos los cirujanos hace las vesículas con general, obligada cuando es laparoscópico. Si vemos la duración de la operación, un cirujano de que hoy tenga 60 años hace una colecistectomía convencional en minutos. Y laparoscópica para que le lleva 1 hora. Si uno va al dolor postoperatorio, se hacen, el doctor Lara en el servicio de la 3.5 hace incisiones de 2,5 centímetros. El dolor de eso versus una laparoscópica, no hay ninguna diferencia. Si uno va a las tasas de complicaciones, está totalmente demostrado que la cirugía laparoscópica tiene mayor tasa de complicaciones. Si uno va a la tasa de éxito para finalizar y reproducir la técnica, está absolutamente demostrado de que casi todos podemos desarrollar las habilidades quirúrgicas convencionales, pero no todos podemos desarrollar las habilidades quirúrgicas y destrezas laparoscópicas. Requieren una imaginación de esos 3 niveles que no son tan fáciles para todo el mundo. En definitiva, el gold estándar por ahí muchas veces está presionado por los números, pero cuando lo analizamos en cada uno de los elementos que deberíamos analizar no queda tan claro que lo sea. Entonces, pareciera que la evaluación de la agresión quirúrgica y de todo lo que hemos visto es lo que debería definir cuál es la mejor técnica. Entonces, cuando hacemos un gold estándar en cirugía, tenemos un duro competidor, que es la tiroidectomía convencional. ¿Por qué es un duro competidor? Altas tasas de éxito, tan altas como que la muerte yo no la conozco. Yo opero hace 30 años tiroides y nunca perdí un paciente por tiroidectomía. O sea que realmente la tasa de éxito es súper alta. Una mortalidad y morbilidad insignificante, menor al 2%. ¿Es reproducible? Absolutamente. Yo opero con los residentes 4, 5, 6 y le empiezo a dejar hacer el lóbulo contralateral, ¿cierto? O sea que no es tan complejo, es absolutamente reproducible. La mayoría de los procedimientos se puede llevar a cabo en incisiones de 4 o 6 centímetros, que tampoco es una locura. Si hablamos que mini invasivo es menos de 3, 4. O sea, tampoco estamos tan lejos. Menos de 90 minutos en manos lentas se puede hacer una tiroidectomía total. Excelente resultado cosmético porque uno hace un intradérmico y queda una línea que si uno lo ubicó correctamente, la verdad que es bastante aceptable, y un larguísimo etcétera de una muy buena cirugía, la cirugía convencional de tiroides. Ahora, ¿qué pueden aportar las cirugías mini invasivas? Y bueno, teóricamente, disminución de tiempos de operación, disminución de la estancia hospitalaria, menor nivel de invasividad física, mejores resultados estéticos. De todo esto, me voy anticipando, los resultados estéticos son sin lugar a dudas lo más importante. Y ustedes dirán, bueno, pero estamos tratando enfermedades. Y yo les respondería, la cirugía estética es una especialidad dentro de la cirugía en tremendo auge, con muchísimos profesionales y cada vez trabajando más. Es decir, que a la gente la estética no le es un detalle menor. O sea, que cuando decimos que algo es más estética, no lo interpretemos como superficial, porque si no, una chica que tiene menos de 30 años y tiene 3 cirugías sería un idiota, y no lo es. Privilegia la estética, le importa lo estético. Entonces, si algo es mejor solo en lo estético, no es poca cosa. Procedimientos mini invasivos descritos hasta la fecha, muchos interrogantes, muchos signos de admiración, porque es una cantidad
impresionante de procedimientos mini-invasivos. Si vamos a endoscópicos, abordajes laterales como lo hacíamos nosotros en Francia, creo que fuimos los únicos que quedamos haciendo laterales, y centrales como lo ideó Michel Gagné. Tiroidectomía video asistida, laterales como la hago yo en este momento y como la siguen haciendo en muchos lugares de Europa, centrales como la hacen en Italia sobre todo y en muchos lugares de Estados Unidos, y yo he migrado del lateral a la central y mi jefe no está muy contento en Marsella. La tiroidectomía robótica, algo que rompe muchísimo para que no haya incisión en el cuello, va por vía oral y sin embargo con muy buenos resultados en postoperatorio. Y después las tiroidectomías asiáticas, que son perro verde. Entran por la axila, entran por los pezones, entran por debajo de la mama, entran, o sea, sí, cosas que yo personalmente ni se me ocurriría intentar, y ellos entran por cualquier parte. ¿Por qué? Porque para los asiáticos la incisión en el cuello es absolutamente antiestética, por tradición. Una chica con incisión en el cuello, no importa el resto del cuerpo, ¿eh? ¿Sí? En cambio, para nosotros, bueno, es una incisión en el cuello. ¿De acuerdo? Después de semejante cantidad de técnicas, vamos a tratar de desglosar qué es más o menos bueno y qué es bueno. Cuando uno compara 18 pacientes versus 18 pacientes, no muchos porque es del 2003 el trabajo, hemos visto de que cuando hacemos cirugía endoscópica y la comparamos con la convencional, la hipercapnia no es un tema menor. Es decir, poner CO2 en el cuello no es un tema menor. A tal punto no es un tema menor que Michel Gagné, que fue en quien ideó la mayoría de las técnicas endoscópicas, fue maltratado tremendamente internacionalmente por hipercapnia en pacientes operados por paratiroides. Es decir, básicamente la hipercapnia existe cuando uno insufla en el cuello, sobre todo cuando la cirugía es larga. En comparación con la vía convencional, los endoscópicos obviamente tienen un mejor resultado cosmético, tienen un rápido retorno a las actividades y no hubo diferencias con la necesidad de analgésicos porque la piel se estira mucho, entonces después duele. La tiroidectomía endoscópica en definitiva es segura, mejora los resultados cosméticos y la recuperación, y el que escribe es Michel Gagné. El abordaje endoscópico versus convencional, hay un metaanálisis importante. Me resultó interesante este artículo no solo porque es del 2017, sino porque concretamente se hace en graves vácedos. Es decir, de todas las tiroides benignas, las más difíciles son los hipertiroidismos. Entonces, comparar el hipertiroidismo es como comparar en la situación más compleja y poner realmente en sufrimiento al abordaje endoscópico, y a mí me sorprendieron los resultados que si los leemos, concretamente, por supuesto, mejor cosmética, pero también se pierde menos sangre, que es uno de los problemas de los vástagos cuando los operamos. Disminuimos en la abierta el tiempo operatorio y disminuimos los costos quirúrgicos, es decir, 2 para un lado, 2 para el otro, pero se puede hacer vástago por vía endoscópica. Son pacientes de clínicas, para los que estaban hace unos años recuerdan las telas esas que había antes verdes y los perfos, que es lo que tenemos nosotros para hacer los drenajes. Ustedes ven que realmente esta chica puede pasar como que no se le hizo nada. Ideal hubiera sido que esto estuviera un poquito más arriba, que esto estuviera un poquito más afuera, que esto estuviera un poquito más afuera, pero bueno, son los primeros casos que estábamos haciendo, son los que fotografiamos, pero les aseguro que todas las chicas prefieren eso y no un tajo de 6 centímetros, o por lo menos las que he conocido yo hasta ahora. ¿De qué hablamos cuando hablamos de abordaje endoscópico? Abordamos de que tenemos un trocar central, que es la cámara, abordamos con 2 trócares laterales, como vimos en las cicatrices. En uno usamos el armónico y en el otro usamos una pinza, y insuflamos. Y en esa insuflación ustedes ven que el campo se va haciendo solo. En ese campo, esta es una cirugía que hicimos en la época que yo estaba en la 3.5, ese es el polo superior. En ese polo superior ustedes ven una lástima grande de infrarrojo, estos son los constrictores, este es la laringe, este es el polo superior, acá estamos en el polo inferior, y ustedes ven cómo se trabaja bastante cómodamente, no hay que ligar en nada, todo lo hace el armónico, y el concepto de la cirugía es lo mismo que en convencional: identificar las paratiroides, identificar el recurrente y extraer el lóbulo de la tiroides de la misma manera que lo haríamos
por vía convencional. Ahí estamos en el istmo. Y una vez terminamos con el istmo, estos son los músculos infrahioideos del lado contralateral, que no los necesito sacar porque es una lobectomía lo que estoy haciendo. Cuando damos, ese es el istmo tiroideo, cuando lo corto con el armónico, la cirugía terminó y eso es lo que queda. Es decir, la misma visual que si lo hubiera hecho por vía convencional. Cuando atacamos el abordaje video asistido es otra cosa. Ahora es endoscópico con CO2 lo que hemos visto. Video asistido es no ponemos CO2 y hacemos una sola incisión chiquita de 1,5 centímetros. Y en esas características, al hacer una incisión chiquita de 1,5 centímetros, los nódulos no pueden superar los 3,5 centímetros, el volumen del bocio no puede superar los 20 mililitros y obviamente no puede haber irradiación a tiroiditis porque si no, no sale. Es decir, hacer toda una cirugía por 1,5 centímetros para que después la pieza no salga, de sentido. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que tiene limitaciones en las características de la patología. Ahora, esto fue interesante. Nosotros estábamos en el año 94 en Francia y hacíamos una incisión medial para abordar las paratiroides buscando las 4 glándulas. Paolo Miccoli vino a aprender el abordaje lateral de la tiroidectomía, un cirujano de Pisa, muy vivo, y dijo, muy lindo como lo hacen, yo voy a hacer lo que ustedes hacen para tiroides. Lo publicó a los 6 meses y el cirujano más reconocido en video asistido del mundo en tiroides es Paolo Miccoli. Y no me voy a olvidar nunca que vino como, che, a ver, ¿qué están haciendo? De acuerdo, en el año 94. Bueno, video asistido versus convencional, Paolo Miccoli lo comparó y lo que encontró fue básicamente dolor posoperatorio y resultados cosméticos muy superiores en el video asistido. Convencional sigue siendo más rápida y practicable a gran escala. Es decir, ¿qué encuentra Paolo Miccoli? Que tiene muchos residentes y que cuando lo hace mini invasivo lo único que ve es él. Entonces ya no puedo hacer un lóbulo yo y el otro se lo dejo rodo. ¿Sí? Es decir, hace daño a la formación el trabajar con incisiones muy pequeñas sin visual para todos los que están observando y queriendo aprender. Entonces, desde el punto de vista de la docencia, la video asistido es un signo de interrogante que no es menor. Cuando comparamos el video asistido con la endoscópica, no con la convencional, con la endoscópica, es decir, la que ponemos CO2, de alguna manera la video asistida requiere menos tiempo, menos lío, no requiere la torre, áreas de disección más pequeñas. En definitiva, Noguchi, que es el cirujano japonés más reconocido de la historia de la cirugía tiroidea en Japón, que diga esto básicamente como que cerró una discusión. Si tenemos que hacer mini invasivo, video asistido es mejor que endoscópico. Video asistido versus convencional de vuelta en relación al dolor, porque era muy gracioso. Yo, por ejemplo, daba conferencia en el extranjero y decía que la video asistida dolía menos y me preguntaban, ¿y cómo sabes? ¿Qué te hace pensar? ¿Por qué crees? Si yo hago convencional y mis pacientes no se quejan. ¿Sí? Entonces, de vuelta, Paolo Miccoli lo que hizo fue estudiar desde un punto de vista objetivo en postoperatorio una evaluación de dolor y lo que encontró es con TGF-beta en suero, en una reducción importante del dolor cuando era abordado por mini invasivo versus la cirugía convencional. Es decir, gastó fortunas en laboratorio para terminar con esta discusión de que era evidente que dolía menos, pero que había gente que descreía en los congresos. Cuando encontramos video asistido versus convencional y decimos, ¿será mejor, será peor para los recurrentes? ¿Será mejor, será peor para los laringios superiores? Yo cuando estaba en Francia a mí me sucedió un tal Celestino y un tal Marco, ambos italianos. Habían terminado la residencia y ninguno cuando llegó a Francia sabía anudar. ¿De acuerdo? Bueno, esos dos cirujanos que estuve a cargo yo de ellos durante casi 3 meses, tanto Marco como Celestino escribieron este trabajo que es de lo mejor de mini invasivo, que es que claramente la cirugía mini invasiva es mejor tanto en términos de respetar el recurrente como en términos de respetar el laringio superior. ¿Por qué? Y porque se ve mejor, se ve más grande, se ven los nervios mucho mejores. Entonces, esto es un trabajo
importante porque yo hice un trabajo muy parecido y como tenía 0 y 0, no pude demostrar que era mejor. Entonces él hizo más número y pudo demostrar que la cirugía mini-invasiva es mejor que la cirugía convencional en relación a los nervios. Y después algo que es parecido lógico, si yo hago 6 centímetros de incisión, se puede complicar más que si yo hago 1,5 centímetros de incisión. Parecido lógico, no debería yo argumentar demasiado. Sin embargo, hay que argumentar como están en los congresos, y entonces Dionigi lo que hizo es estudiar concretamente 1,5 centímetros versus 6 centímetros, y lo obvio, es mejor en todo 1,5 centímetros. Pero no solo en lo estético, en los seromas, en los sangrados, en todo, en absolutamente todo. Entonces, básicamente, la morbilidad relacionada a la herida es muy superior en la mini-invasiva en comparación con la tiroidectomía total. También si vamos a hacer un estudio ya más académico, comparando lo videoasistido versus lo convencional, pero a doble ciego, randomizado, controlado, ¿qué es lo que ocurre? Hice desastres. Perdón. Lo que vemos es eso que vemos ahí. Es mejor en todo. El mini-invasivo comparando convencional versus mini-invasivo es mejor en lo que quieran. Resultado postoperatorio, satisfacción en la cosmética, dolor postoperatorio, en lo que quieran. Entonces, básicamente, la mini-invasiva es segura, tiene menos efectos adversos, tiene similares resultados, tiene un poquito de más tiempo quirúrgico que la convencional, pero en general, en términos de dolor y de resultados cosméticos, es muy superior. O sea, es definitivo, no hay mucho más para conversar. Nadie tiene duda de que si tenemos un tumor menor de 3,5 centímetros, si uno sabe hacer una mini-invasiva, es mejor que la cirugía convencional, sobre todo si es una mujer la que recibe el tipo de cirugía. Y si vamos ya a algo más retrospectivo, haciendo un metaanálisis con un nivel de evidencia tipo 1A, es decir, casi lo más alto que existe en este momento, bueno, de vuelta, la mini-invasiva es segura, debería ser el gold standard, actualmente según consideran en el 2011, tiene mejor cosmética, tiene menor dolor, en definitiva es mejor cuando está indicada, es mejor que la convencional. ¿De qué trata una cirugía por mini incisión? Debería arrancar solo, pero bueno. Incisión 1,5 centímetros, recuerden que lo está mostrando una cámara que multiplica. Ese 1,5 centímetros lo ubicamos de lo más simétricamente posible y ustedes ven hasta ahí, es una pinza, una DeBakey vascular en la mano izquierda, una tijera común y silvestre en mano derecha, está el colorado moreno tratando de que no sangre. Con el electro lo que hacemos es cortar básicamente el subcutáneo, vamos hasta el platisma, después seccionamos el platisma también. Es muy importante todo ese juego que está haciendo el ayudante, bajar la piel, subir la piel, porque estamos trabajando por un orificio muy pequeño. Hacemos la liberación del colgajo hacia abajo y hacemos la liberación del colgajo hacia arriba, igual que lo hacemos en cirugía convencional, e incidimos en la línea media de la misma manera que lo hacemos por vía convencional. De vuelta, esta es una cirugía hospitalaria, con los campos nuestros verdes famosos, es decir, hacemos muchísima cirugía mini invasiva por la tarde acá, y cuando en la época que existía el armónico, ¿no? En aquel momento la idea es que no sangre nada, hacemos una hemostasia infinitamente más estricta de cuando lo hacemos por vía convencional, pero bueno, queda una incisión bastante suelta. Lo importante es que esté liberada del platismo y de los infradiabetes para poder llevar la incisión al lugar que trabajamos. Eso es muy importante. Si no hacemos esta liberación que se ve en este momento, la incisión no va al lugar de trabajo y no se puede sacar ninguna tiroides. Ahora liberamos ahí la línea media, la línea alba del cuello, y una vez hemos ingresado entramos en contacto con la tiroides. Y acá ustedes van a ver dónde empieza el problema educativo de hacer esta técnica, y es que el único que ve soy yo. Entonces es difícil enseñar cuando solamente el que sabe en teoría es el que ve y el resto solamente hace fuerza, ¿de acuerdo? Entonces ahí estamos por debajo de los infradiabetes, ahí vamos a terminar de seccionar la línea media de los infradiabetes,
Hay que tener muchísimo cuidado con el electro, es bastante frecuente de que por contigüidad, ustedes ven que todo lo metálico entra en contacto con la piel y a veces no estoy tocando lo metálico, pero esa contigüidad de calor quema la piel o la deja como arrugada. Van a ver ustedes al final, cuando soltemos la incisión, es como que queda toda deshidratada la piel. No hay problema en el resultado final, pero bueno, es mejor si eso no ocurre. ¿Qué hacemos? Lo mismo que hacemos siempre. Vamos al polo superior, en ese polo superior vamos a tratar la arteria tiroidea superior y las venas tiroideas, pero ustedes ven que yo sé dónde estoy, ustedes saben dónde estoy. ¿Se entiende? No hay parámetros alrededor. ¿De acuerdo? No hay nada de lo que se ve que me diga en qué lugar del cuello estoy, ni mucho menos en qué lugar de la tiroides estoy. Entonces yo ahí tengo tomado con una pinza el polo superior de la tiroides, la estoy separando de los constrictores, y a partir de hacer con los constrictores voy a atacar el polo superior con el armónico. Pero de vuelta, está separando el ayudante, se tiene que alejar de lo que tiene que ver, la cámara la tiene acá atrás porque yo necesito ver que estoy enfrentado, y en definitiva el único que concretamente ve soy yo. Y eso no deja de ser un problema en un hospital escuela. Pero ustedes van a ver que al final de la historia, cuando se libera el polo superior y se libera el polo inferior, es lo peor de lo peor. Porque cuando hay que identificar las paratiroides y el nervio recurrente, ya solamente ve el que está enfrentado. ¿Sí? Entonces ya del otro lado directamente lo que ve es la tiroides que no le sirve para nada en la observación. Ahí está, ahí la sacamos toda, ahí se ven las paratiroides que las tengo que respetar con el armónico, pero todo lo que yo veo de este lado lo veo yo, el ayudante no ve absolutamente nada. El armónico hace todo el trabajo, ustedes ven que se pueden sacar lóbulos bastante importantes, eso es grande, es un lóbulo que debe estar en 30 mililitros, pero alcanza a salir por 1,5 centímetros, y de vuelta, el ayudante es el que está sosteniendo la tiroides hacia la izquierda, y yo soy el que estoy viendo qué corto con el armónico y cómo separo la tiroides y la despejo completamente de la tráquea. En definitiva, es una técnica complicada para enseñar y complicada y poco reproducible para realizar y tener confianza que un residente me la vea hacer 3 o 4 veces y está en condiciones de hacerla. Y sobre todo, hay muy pocos parámetros anatómicos que me indiquen momentos de riesgo y lugares de riesgo para lesionar tanto el nervio recurrente como las paratiroides superiores e inferiores. De todas maneras, los resultados son muy buenos porque se ve muy bien y el cirujano que opera, que sabe por dónde anda, hace exactamente lo mismo que lo que haría por vía convencional. En definitiva, se sacó un lóbulo muy grande, se hizo una tiroidectomía total al final de la historia por una incisión de 1,5 centímetros. A ver si les puedo mostrar. No les puedo mostrar. Bueno, se ve que cuando lo paso se muere. En definitiva, esto es lo que se ve en la mini invasiva. Son incisiones de 1,5 centímetros, pueden quedar más o menos cicatrizadas. En general, cuando queda esta irregularidad es porque alguna zona queda un poco quemada, caliente, ¿de acuerdo? Se mejora con cremita y termina a veces no viéndose nada. La paciente tiene que jurar por Dios que le sacaron la tiroides por ese 1,5 centímetros. En general nadie interpreta que se le ha hecho una cirugía de tiroides. Entonces, ¿cuál fue nuestro proceso? Nosotros hacíamos endoscópica en Francia. Yo empecé haciendo endoscópica en la 3.5 cuando llegué, con las indicaciones que manejaban en aquel momento en todo el resto del mundo. Me parecía muy complejo, se enojaba habitualmente el jefe de servicio que le usaba la torre, y entonces no podían hacer las vesículas. Entonces tuve que migrar hacia lo video asistido. Lo video asistido, yo podía trabajar con una torre de Yapa, que era la de guardia en aquel momento, que no se usó nunca.
Rápidamente en la video asistida me siguieron retando porque usaba instrumental endoscópico, y entonces pasé de la mini incisión, y ya la parte de mini incisión, parte se hizo en la 3.5 y parte se hizo en la 4.6, pero si ustedes se fijan, los resultados son buenos. Mortalidad no hay ni abierto ni cerrado, pero el hipoparatiroidismo definitivo y la parálisis recurrencial anduvieron muy bien. Tuvimos una paresia de 3 semanas de evolución, realmente los resultados son muy buenos con cualquiera de las situaciones. Y después dijimos, bueno, comparemos 72 videoasistidas contra 72 por mini incisión menor de 3 centímetros, y ustedes ven que son absolutamente comparables, pero pareciera que la mini incisión, por alguna razón que yo desconozco, termina teniendo un poquito de mejores resultados que la videoasistida, y mi interpretación es que cuando uno trabaja videoasistido, para ver es muy dependiente de alguien. Mientras que en la mini incisión sin video asistido yo no dependo de nadie, me expongo solo. ¿De acuerdo? Entonces pareciera como que uno se expone mejor que lo que te exponen habitualmente. Eso fue publicado y en general es el camino que sigue el resto del mundo. En la prevención de las complicaciones en cirugía tiroidea, que espero que les interese, voy a tratar de decirles lo que yo creo que son los secretos de una tiroidectomía sin lesiones. En general, esto tenía muchísima mortalidad en 2 siglos para atrás. 50% de los pacientes se morían, y en Francia se decidió impedir que se operen las tiroides. Es decir, que la mortalidad de la tiroides era extremadamente alta, y siempre ha tenido como una suerte de aura de dificultad como patología. Entonces Theodor Kocher fue el primero que bajó la mortalidad del 50 al 0,5, lo que es un número muy importante, y por ese descenso se le dio el Nobel de Medicina. ¿De acuerdo? Solamente operar mejor las tiroides le significó el Nobel de Medicina. Bueno, ¿qué complicaciones podemos ver? Y hay generales como infecciosas y cicatrizales, son infrecuentes. Náuseas y vómitos, que sí son muy frecuentes, tienen mucho que ver con que el paciente esté entre el ángulo invertido o no. El paciente hay que ponerlo en medio con la cabeza un poco más alta. El edema y el sangrado son, a mi entender, las complicaciones que más miedo dan, sobre todo el sangrado, y para eso el paciente debe estar semisentado en postoperatorio, con vendaje compresivo en postoperatorio, y el anestesista debería poner una cortisona en el intraoperatorio. Los problemas urinarios, cardíacos y pulmonares son infrecuentes, pero a veces uno aprieta mucho la tráquea y puede producir y desencadenar arritmias y distintos problemas de esos órganos, sobre todo en los pacientes de alto riesgo. Hay después específicas concretas que están relacionadas a los nervios laringeos, tanto superiores como inferiores. Es importante recordar que hay transitorias y definitivas, y lo lógico sería que ustedes supieran la definición de transitorio y supieran la definición de definitivo. Yo les aconsejo que lo sepan. Transitorio es una parálisis que ha tenido alrededor de a máximo de 6 meses de duración, y una definitiva es una que ha tenido más de 1 año de duración. Traducido, una parálisis que el paciente está difónico durante el primer 3, 4, 5, 6, 10 meses, no quiere decir que no lo pueda recuperar, y de hecho lo más frecuente de un cirujano que ve los recurrentes cuando opera es que hay algún tipo de lesión térmica o de tracción, y eso no se va a recuperar antes de los 6 meses. Entonces uno le manda al fonoaudiólogo y que vaya esperando, porque uno los vio los nervios, y lo más seguro es que el paciente recupere completamente su funcionalidad. El paratiroidismo, que también es transitorio definitivo, y la definición es distinta, y por eso deben saberla también. Transitorio es que tiene menos de 3 meses el hipoparatiroidismo, y definitivo es que tiene más de 6 meses el hipoparatiroidismo. Es decir, un paciente que requiere calcio después de los 6 meses de una tiroidectomía, ese hipoparatiroidismo es para siempre. El hematoma sofocante, yo trato o me gustaría que recuerden lo que está en negrito. El hematoma sofocante es entre las primeras 4 a 6 horas, no ocurrió en las primeras 4 o 6 horas, en general no ocurre nunca más. Por eso la cirugía de tiroides es ambulatoria en muchos lugares del mundo, y por eso uno da de alta tranquilo una tiroides en las primeras 6 horas, porque si no ocurrió el hematoma sofocante, todo lo demás es de manejo telefónico. Toma calcio, hacete un control, nos vemos el lunes, ¿sí? Entonces, como parte práctica, ¿qué debe hacer uno cuando opera una tiroides? Estar encima durante las primeras 6 horas, ¿sí?
Estar encima, no a las 12 o cuando me ocurre la noche antes de cenar, sino en las primeras 6 horas, porque es ahí donde ocurren las desgracias y el paciente fallece. El seroma en general lo único que hace es un poquito de inflamación que desaparece con el tiempo. Las pérdidas linfáticas son a veces un poco molestas, pero también son autolimitadas, y circunstancias particulares como lesionar el ácido hipogloso en una linfadenectomía yugurocarotidia o lesionar el nervio espinal o el hipogloso mayor, obviamente tiene consecuencias sobre los brazos que hay que tratar de evitar. La verdad que nunca he visto yo personalmente, y esto me parece muy importante. Muchas veces me preguntan que por qué yo no dejo drenajes, y es porque dejar drenaje no significa que no tenga que estar 6 horas detrás del paciente. Y si no lo dejo, psicológicamente me siento más obligado a estar encima, detrás del paciente las primeras 6 horas. Si lo dejo, creo que el drenaje va a hacer su trabajo. Y a veces lo hace, y a veces no lo hace. Y cuando no lo hace, el paciente se muere. ¿De acuerdo? Lesión recurrencial. Debería ser en un cirujano que tiene experiencia inferior al 1%. Incluso se dice que 0,1, 0,2 es lo que correspondería para un cirujano que hace muchas tiroides al año. Las lesiones en general son por neuropraxia. Un cirujano que haga muchas tiroides al año generalmente ve los recurrentes casi siempre. En esa neuropraxia eso tiene que ver más con tironeos, con separaciones de la glándula tiroides. La resección en general con criterio oncológico requiere sacar los ganglios que están en contacto con el nervio concretamente, es decir, que uno lo tironea para sacar los ganglios. A veces esos nervios están infiltrados por los ganglios o por la tiroides, el tumor de la tiroides, y ni hablar que en las reintervenciones el nervio corre un riesgo muy particular, y ni hablar que para colmo los nervios tienen muchas malformaciones. Pueden ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden dividirse abajo, pueden dividirse arriba, pueden estar envueltos por la tiroides, pueden ser recurrentes, no recurrentes e ir transversales. En definitiva, el nervio tiene tantas posibilidades que hay que estar alerta a todas ellas para no dejar el paciente difónico definitivo. El hipoparatiroidismo que habíamos hablado, transitorio, está alrededor del 20%, es una complicación realmente frecuente, sobre todo cuando hacemos tiroidectomía total, y el definitivo, que es mucho más infrecuente, debería estar alrededor del 2%, dice 4% bastante aceptable, relacionado en general a la amplitud de la resección. Si yo voy a sacar un bocio chiquito de un nódulo de 2 centímetros, habitualmente el paciente no tiene ningún problema con sus paratiroides y se va a operar tiroides. Ahora, si voy a sacar un bocio como el de Fabiana, que le llega desde la pera hasta las mamas, entonces ese bocio, las paratiroides están montadas sobre la tiroides. Cuando yo bajo las paratiroides de la tiroides, pierden su vascularización. Pierden su vascularización, obviamente va a tener mínimamente transitorio y es posible que tengan hipoparatiroidismo definitivo. En definitiva, más grande la tiroides, más chance hay de que haga esas dos complicaciones temidas en relación a paratiroides ya recurrentes. Entonces, ¿cómo tratamos de evitar este problema? Bueno, sabiendo un poquito de embriología y de anatomía, y por supuesto siendo delicado en la técnica. Habitualmente hay que evitar la ligadura de la arteria tiroidea inferior al tronco, hay que ir lo más pegado a sus ramas secundarias y terciarias con la tiroides, hay que verificar en la pieza cuando la saque que no tenga las paratiroides pegadas, ¿sí? No es infrecuente, ¿sí? Y si están pegadas, sacarlas y autotrasplantarlas. No dejarlas que vayan al patólogo y te pongan el informe para tiroides, es feo eso, ¿sí? Hipoparatiroidismo definitivo, cuando hacemos eso, solamente mirar la pieza está por debajo del 1%. ¿Qué más debemos saber? Y debemos saber cómo va el nervio laringio superior. La tiroidea superior, generalmente se divide en dos, una rama que es posterior y una rama que es anterior, que se vuelve a dividir, y el nervio, que generalmente entra transversal al constrictor, este nervio hay que evitar lesionarlo a la hora de ligar la tiroidea superior. Por eso es muy frecuente quienes me ayudan, y sobre todo quienes reciben las indicaciones mías después de cómo hacer una tiroidectomía, el primer paso es separar el polo superior de los músculos. ¿Para qué? Y para que ese nervio que es transversal quede para arriba del lugar donde yo voy a ligar. ¿De acuerdo? Muy importante, pero, por ejemplo, si la tiroides, el polo superior creció hasta aquí arriba, ¿qué es lo que pasa? Esto queda tironeado en transversal hacia arriba. Entonces, cuando yo ligo inmediatamente por debajo del nervio, el nervio ha sido tironeado. Entonces, que tenga disglusia en el postoperatorio es esperable.
Entonces, más del 20% de los mismos transcurren en el interior del músculo cricofaringeo. Esto es lo que hago yo en todas las tiroides, buscar este espacio, y aquel es el nervio laringeo superior. No está cerca, pero esto es una tiroides chiquita. Si fuera un bocio de 6, 7, 8 centímetros, y sería muy complicado, se acerca inmediatamente la tiroides al laringeo superior, y es ahí donde hay que respetar. Las paratiroides superiores, yo diría 9 veces a casi 10 de cada 10 se encuentran en alguna zona alrededor de los 2 centímetros, alrededor de la cara posterior del polo superior de la tiroides. Es decir, yo no conozco al cirujano, pero leo que vio las 2 paratiroides superiores y no vio las 2 paratiroides inferiores, y le creo, porque es coherente. Las paratiroides inferiores 50 veces de cada 100 están en el tórax. Entonces el cirujano que escribe que ve las 4 miente el 50% de las veces. Y yo a priori asumo que miente el 100% de las veces. Porque si miente el 50, miente el 100. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, las superiores está bien verlas siempre, porque están en el camino de nuestra resección. Pero las inferiores no. ¿Qué es lo que hacemos para tratar de salvarlas? Básicamente ligamos el polo superior y después queda un remanente como de 1 centímetro que en general está cubierto de celular subcutáneo, y dentro de ese celular subcutáneo tenemos esta lenteja que ustedes ven que tiene su pedículo, que tiene pedacitos de grasa en la punta, pero que esto no es grasa. Esto es una paratiroide superior, no es lo mismo, no son confundibles, la grasa no tiene pedículo, ¿de acuerdo? Entonces la salvamos, y sobre todo si uno le pone la tijera o la pinza por detrás, tiene consistencia la paratiroides, tiene su cápsula, es claramente un órgano. Bueno, cuando vamos al polo inferior, las paratiroides pueden estar entre la mandíbula y la aorta torácica. Y 50% van a estar debajo del esternón y 50% están en el cuello. Y de ese 50% que están en el cuello, solamente la mitad de las veces van a estar en contacto con la tiroides. ¿Cuántas las veces la vamos a ver entonces? 25, 30% de las veces. Si la vemos más, estamos mintiendo. Entonces, en este caso que sí las tenía, la vamos a encontrar en general en relación al ingreso de la tiroides inferior. Cuando uno las quiere buscar concretamente, uno pone una pinza por debajo y uno imagina que tiene que estar en esta zona. Y cuando uno sigue trabajando, si uno liga ahí mismo, la lesiona. Pero resulta que si uno le saca la grasita que había en la zona, aparece la paratiroides inferior. Entonces, cada vez que ustedes ven grasa, por lo menos tengan la precaución de ligar lo más arriba posible y de no atravesar la grasa con la ligadura. Porque si la atravieso y es una paratiroide, la paratiroide no sirve más. ¿De acuerdo? Si puede que yo no la identifique, pero si tengo la precaución de ligar acá arriba siempre, la paratiroide, si yo no la había visto, la salvé. ¿De acuerdo? Entonces, en definitiva, la paratiroide inferior queda ahí solita, separada de todo el contexto. Y si uno ve toda la circunstancia concreta, ahí estaba el nervio recurrente. Es decir, aquella era la paratiroides que salvamos superior. El nervio recurrente está acá y acá está la paratiroides inferior, la vamos a ver en otra foto. Ahí está. Ustedes ven, paratiroides inferior, está la tiroidea inferior acá adelante, detrás el recurrente, es bastante frecuente que cuando está en el cuello esté en esa relación la paratiroides inferior, y la superior en general alejada del ingreso del recurrente. Ese es el triángulo habitual de los 3 elementos identificados, y lo que estoy sosteniendo con los dedos es la tráquea. Y es derecha toda la cuestión. Entonces, ¿cuál es el consenso? La identificación sistemática. ¿Cuál es la verdad? Que cuando uno ha hecho muchas tiroides, ya llega un momento que uno empieza a saber que las está salvando a medida que va haciendo la cirugía. Y a veces buscar un recurrente que sé que lo tengo 2 centímetros más abajo, uno no le ve el sentido. Ahora, el consejo en la formación es identificar los 3 elementos de cada lado, y muchas veces no vas a ver la paratiroides inferior, pero hay que intentar estar seguro de que no la estamos resecando. En definitiva, el consenso, no importa cuándo identificarlo, hay gente que dice antes, hay gente que dice durante, hay gente que dice después, pero el tema es que tenés que tener claro que los 3 elementos quedaron en el cuello y que uno no los ha seccionado.
En las reintervenciones el problema es de que el recurrente se mezcla con la fibrosis, la paratiroides se mezclan con la grasa y es muy complicado identificar los tres elementos. Entonces es lógico que una reintervención tenga mayor incidencia tanto de complicaciones sobre los nervios como complicaciones sobre las paratiroides. Y la prevención de eso básicamente tiene que ver con lo mismo. Imaginarse dónde estaba la sección de la tiroidea inferior para tratar de imaginar cuál es el centímetro donde yo tengo que tener precaución a la hora de disecar para no lesionar las paratiroides. En definitiva, muy parecido a lo que sería una cirugía laparoscópica, mucho de imaginación de dónde se supone que estaban las cosas. También es de muchísima utilidad el imaginarse dónde estaba el ligamento de Berry y dónde estaba el tubérculo de Zuckerman. Es decir, eso. Se los traduzco. Liberé el polo superior, liberé el polo inferior, queda generalmente tomado por una zona que está por debajo de la laringe. Esa zona tiene una zona fibrótica que se llama ligamento de Berry y ese triángulo detrás de esta zona fibrosa es el tubérculo de Zuckerman de la tiroides. En esa zona es donde ingresa el recurrente. No a veces, siempre. Entonces, si yo ligo en esta zona cruzado hacia abajo o ligo cruzado hacia arriba, el recurrente lo estoy tomando en la ligadura para tratar el ligamento de Berry. Entonces es una zona que le tenemos que prestar una especial atención y yo en particular trato de ir lo más arriba posible del ligamento de Berry, se abre una vez seccioné el ligamento de Berry y recién entonces voy al tubérculo de Zuckerman, al último punto. En definitiva, eso es en la tiroides anterior, el recurrente, las dos paratiroides y siempre los últimos 3 o 4 milímetros, que en general los que me ven operar es donde uno hace un punto, ¿sí? Liga y deja el tubérculo de Zuckerman terminado con un punto final cuando tiene identificado el resto de los elementos. Pero si uno pasa, en vez de hacer ese punto, hace esto, empieza con la ligadura de la pequeña vénula. Esto, acuérdense que está con una cámara de cirugía laparoscópica, es decir que esto es minúsculo, un pelo. Y yo le voy a pasar con el porta por detrás, y el recurrente está pasando acá, y la paratiroide está acá. Tengo muchas chances de hacer daño. ¿De acuerdo? Entonces, la zona del tubérculo de Zuckerman hay que tratar de alejarse lo más posible. En definitiva, el nervio lo tengo acá y yo la pinza la estoy pasando por adelante del nervio. ¿De acuerdo? Entonces, es una zona que es peligrosa y es mejor alejarse de ella y dejar 3 células tiroideas si hacen falta, porque si no vamos a tener muchas parálisis. Cuando tocan, por ejemplo, grandes bocios, lo que ocurre es que el bocio cae por encima del recurrente en su ingreso paralelo al ligamento de Berry. Entonces tenemos que imaginar que está tunelizado siempre cuando la glándula es grande. Siempre va a haber como 2 capas. Levanto lo más externo y cuando levanto lo más externo ahí debería aparecer el nervio. No está del lado de fuera de lo externo. Lo externo cae por fuera. La tiroides crece y cae por fuera del recurrente. Es muy importante eso, porque si nosotros en general el recurrente lo esperamos como lo más externo, cuando la glándula es chica. Cuando la glándula es grande, no, es lo más interno. Entonces hay que tratar de estar atento para no lesionarlo. Es decir, ese es el camino que hace el recurrente de esta paciente. Ni hablar que el recurrente se puede dividir en 3. 1 ramita, 2 ramitas, 3 ramitas. Corto cualquiera de las 3 ramitas y el paciente tiene consecuencias en el postoperatorio. Y ni hablar que también el nervio recurrente puede ir en paralelo siendo 2 nervios todo el tiempo. Y este es un recurrente, no viene de abajo. ¿Sí? Viene de la carótida y de la yugular, va transversal, y son 2 para colmo. Es decir, que si yo interpreto que esta zona que me tira es la vena media, y lo ligo y el paciente no recupera nunca más la movilidad de su cuerda vocal. Finalmente, hay circunstancias especiales. Este lóbulo mide el doble de uno normal. ¿Cuánto mide esto entonces? Es decir, de acá hasta acá está en el tórax. Es decir, esto es un bocio que entra en contacto directo con la aurícula. Es decir, esta cirugía, las paratiroides, ¿dónde están?
Las superiores, ¿dónde están? Las inferiores, ¿dónde están? Los nervios, ¿dónde están? El laringio estaba acá, esto me lo tiró para arriba. Los recurrentes iban acá, pero esto me lo tiró para afuera. ¿Sí? Entonces hay que tener muchísima precaución cuando los bocios son muy grandes, porque la anatomía está absolutamente cambiada. Y entrando en las conclusiones, y así nos vamos a almorzar, el nivel de evidencia actual básicamente en tiroidectomía total es que cuando es tanto de alto, mediano o bajo, mientras sea mayor a 1 centímetro, hay que hacer tiroidectomía total porque es eficaz, porque es segura, porque es reproducible, porque es lo mejor desde el punto de vista oncológico, porque tiene mínima morbilidad en buenas manos y porque facilita enormemente el manejo del endocrinólogo. Debe realizarse una identificación sistemática de las glándulas paratiroides superiores y de algunas de las inferiores y de todos los nervios recurrentes. También es importante que la linfadenectomía, hoy en día el consenso es que debe ser terapéutica en los tumores diferenciados de tiroides, debe ser sistemática cuando estamos encontrando patología, debe ser radical, no sacar un ganglio, el que se ve grande, y dejar el resto de la cadena, hay que sacar toda la cadena. El compartimiento central y el lateral tiene el mismo sentido, es decir, yo saqué el central y es positivo. Voy a sacar en la línea media yúgulo-carotídeo un ganglio. Ese ganglio me da positivo, saco toda la línea, los 3 compartimientos. En última instancia es indudable que depende de dónde trabajemos de lo que debemos hacer. Si estamos, no sé, en Corral de Bustos y voy a ver 2 tiroides cada 3 años, es posible que la situación específica de la institución haga que yo deba recaer más en la lobectomía. ¿De acuerdo? Si no puedo derivarlo, si me es imposible mandar a este paciente a alguien que se dedique concretamente. Pero si el cirujano tiene buenos resultados y trabaja con un grupo multidisciplinario que esté en conocimiento de lo que se debe hacer, en general en esas instituciones se hace mucho más tiroidectomía total que cirugía en menos. La tiroidectomía convencional, a mi forma de ver, y eso que me encanta de la cirugía mini-invasiva, es a mi entender, sin lugar a duda, el gold estándar. ¿De acuerdo? Es una cirugía que resuelve todas las posibilidades terapéuticas, mientras que la mini-invasiva está reducida para asuntos concretos, tumores menores de 3.5, lesiones benignas, chicas que necesitan estética. Entonces, no confundamos que sea bueno y sea equiparable en esos pacientes con que sea mejor. La mini-invasiva no es mejor que la convencional. La convencional es el gold estándar porque ataca toda la patología tiroidea, tanto la maligna como la benigna, no importa el volumen. Ya vimos el dibujo anterior, tremenda tiroides, se salió por vía convencional, no hubiéramos podido ni comenzar a operar por vía endoscópica o por mini-invasiva. Tiene menos costos, tiene más fácil acceso, tiene acceso a la vía lateral del cuello, tanto en la linfadenectomía como para el picking, y en principio se enseña mucho mejor la vía convencional que las vías mini-invasivas. Mientras que para la mini-invasiva hay que desarrollar destrezas que uno habitualmente no tiene cuando comienza a hacerlo. El conocimiento y el volumen de la cirugía endocrina es como que se dificulta cuando uno empieza a hacer mucho mini-invasiva, porque cada vez descubrimos tumores más chicos, cada vez tenemos más chances de hacer mini-invasiva. Yo no recuerdo exactamente, pero cuando hacíamos mucho invasivo en el hospital, 6 de cada 10 eran mini-invasivas. ¿De acuerdo? Es decir, que la mayoría de los pacientes, siendo que los pacientes eran mujeres, era alguna técnica mini-invasiva, pero siempre va a ser adaptado a tumores menores de 3 centímetros, 3 centímetros punto 5, y siempre, a mi entender, las indicaciones van a ser restringidas. Bueno, muchas gracias. Hagan las preguntas que quieran. Gracias.